comenzamos con Hablando de Derecho. Bueno, ya hemos regresado después de 20 minutos de descanso o menos, no sé cuánto tiempo, pero debemos dejar a un lado el descanso para dar un poco de conocimiento del derecho. Hace un rato hablamos sobre la cuestión de los contratos, un tema interesante. Hoy queremos hablar sobre el robo. En todas partes existe el robo. Robo de frutos, robo de vehículos, plagios de escritos, el robo. ¿Qué es el robo en sí, abogada? O sea, ¿cómo lo podemos definir? De acuerdo al Código Penal, el delito de robo se comete cuando alguien sin consentimiento se apropia de un bien mueble. Y el delito de robo es castigado, ¿no? Claro. Está penado por la ley. El delito de robo está clasificado dentro del Código Penal. Y el Código Penal, pues digamos que es el conjunto que abarca todos los delitos que existen dentro de la sociedad. Bueno, ¿habrá alguno que no exista? Újole. Es una pregunta medio difícil, pero está contemplado en el Código Penal, repito, todos los delitos. Y entre esto queremos hablar sobre la cuestión del delito de robo. ¿Por qué? Es algo común que conocemos todos, ¿no? Todos conocemos, ya lo comenté, comete el delito de robo aquel que se apropia de un bien mueble sin consentimiento. Así lo podemos definir. Pero ¿por qué se da el robo? Aquí es una pregunta así medio rara, ¿no? ¿Por qué se da el robo para usted, abogado? Bueno, pues buenas tardes, gracias por estar otra vez con nosotros. Pues efectivamente el Código Penal siempre ha tenido esta figura del robo, que bueno, es una situación, un apoderamiento de una cosa, como dice, sin derecho y sin consentimiento. Entonces debemos ahí de ver que el delito puede suceder por muchísimas circunstancias. El hecho es que cuando uno tiene algún objeto que nos pertenece, nosotros tenemos el derecho de poder decidir quién puede utilizar esos objetos y quiénes no. Entonces, si yo estoy dando un inmueble en forma de préstamo, arrendamiento, mutuo, lo que sea, bueno, yo estoy definiendo quién puede hacer uso de él y bajo qué circunstancias, bajo qué modalidades. Pero si hay una persona que viene y simplemente hace la toma de un inmueble, por ejemplo, o de un terreno, o de un celular, bueno, entonces obviamente ahí estamos viendo que hay muchas personas que podrían decir, bueno, es que no le preguntó o no fue tan grave. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? A mí alguien me debe dinero y entonces yo fui y le dije, ¿sabes qué? Ahora me llevo tu tele porque finalmente no me pagaste la cantidad que me debías y yo me voy a cobrar con esta tele. Pero a mí nadie me dio consentimiento de llevarme la tele, pero yo creí que era lo más correcto para recuperar el dinero que no me habían pagado. Eso que dicen que se cobran a lo chino, ¿no? Exacto. ¿Por qué se da el delito del robo? Pues yo creo que es precisamente porque hay personas que no logran entender esa parte que implica el tener el derecho o el consentimiento. Si no es mío, debo de tener el consentimiento del titular. Si el titular me dice, sabes que sí, llévate la tele y yo te pago con la tele, ok, ya me dio el consentimiento. Pero si yo no tengo el consentimiento del propietario del objeto, no, yo carezco en primera de ser el propietario del objeto y también carezco de el consentimiento para poder usar o disponer de él, ya sea llevármelo, venderlo, empeñarlo, prestarlo. Entonces, por eso es muy importante verificar que nosotros tengamos ese derecho o consentimiento. Son palabras muy importantes y palabras claves. También ahí tenemos otra situación. Mucha gente dice, bueno, yo tomé algo que no era mío porque me equivoqué, porque me confundí, por lo que sea, pero lo dejé en su lugar otra vez. Pues sí, pero también la ley castiga la tentativa.
Entonces, nosotros podríamos vernos como muy equivocados al haber tomado algo que no era mío, porque me confundí, porque los dos carros que están ahí estacionados se ven idénticos y yo estaba intentando abrir el que no era el mío, y entonces pues ya me están acusando de que estaba yo cometiendo el delito de tentativa de robo de vehículo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvemos a lo mismo. Debemos de tener muy claro que si nosotros no tenemos el derecho de tomar las cosas, porque no somos los dueños, porque no somos los propietarios, porque no tenemos un documento que avale mi propiedad o mi tenencia, entonces nosotros no podemos disponer de esos objetos. Y en caso de que hubiera alguna situación en la que nosotros tuviéramos alguna duda al respecto, o que a lo mejor hay una persona que yo le vendí mi vehículo y no me lo quiere entregar y no me quiso pagar. Muy lo acuso de robo, ¿no? Lo común. Entonces, de robo de vehículo. Tendríamos ahí que iniciar actos legales, pero no puedes simplemente llegar y tomar el vehículo porque yo tengo el duplicado y me lo llevo, ¿no? Sí, pero por lo regular lo que hace la gente cuando venden un carro y no se los pagan, van y acusan de robo a la persona que le vendieron el carro, cuando realmente lo que se debe hacer es una acción civil para el cumplimiento de contrato del pago del vehículo. Así es. Entonces, hay un tema muy importante en relación a lo que son los vehículos, porque cuando uno llega a presentar una denuncia por robo de vehículo, es que, bueno, se activa lo que es Plataforma México, se hace un reporte de robo, el vehículo ya queda registrado de que efectivamente el vehículo, a donde se encuentre, ya la persona que esté en posesión del vehículo, en receptación ya tiene ahí un problema legal. Entonces, se hace acreedor a un auto de formal prisión. Y ya huele al Ministerio Público. Así es, entonces sí hay que tener muchísimo cuidado con el tema de tener un vehículo. Bueno, perdón, se le llamaba antes auto de formal prisión. Antes. Hoy se llama control de detención. Entonces es bien importante que nosotros, cuando tengamos algún tipo de circunstancias a donde nos sientamos robado, en primera no podemos simplemente ir a hacer justicia con nuestra propia mano. Tenemos forzosamente que ir ante las autoridades, tenemos que ir a definir lo que está sucediendo, y la otra es tener o acreditar con documentos fehacientes esa propiedad. Porque también hay muchas personas que no tienen cómo acreditar la propiedad, pero pues se sienten despojados de algo que creían o que han sentido que es de su pertenencia. Acá la cuestión es cómo le vas a hacer si no tienes algún documento para acreditar que tú eres el legítimo propietario. Son temas muy, muy específicos, muy interesantes, porque en el caso de los vehículos, como les digo, cuando se interpone la denuncia, pues también se empiezan a verificar lo que son las cámaras de serie, se empiezan a verificar por dónde ha transitado ese vehículo, si es que está en movimiento, si tiene fotomultas. Bueno, se empieza a hacer un análisis exhaustiva, claro, de todo lo que haya podido suceder con ese vehículo, desde cuál fue el último lugar en el que estuvo el vehículo cuando se presume que fue robado, hasta investigar hasta dónde se encuentra el día de hoy. Entonces, pues mucha gente pues muchas veces dice, no, pues es que yo anduve manejando el carro, o es que a mí me lo prestaban, o yo de repente lo llevaba. Pues no hay que tener mucho cuidado ahí. Pero cosa curiosa, fíjense, comentó hace un rato de la cuestión de las cámaras, ¿no? Sí. Pero todas las cámaras de seguridad pública se borran a los 7 días. Uh-huh. Entonces, imagínense si va a haber una capacidad de seguimiento cuando van y reportan, luego mandan a la policía, no llega, etcétera. Claro que ya se ha modernizado mucho. No sé cuántas cámaras hay en Puebla, pero estamos como en la casa del gran hermano, ¿no? Ya nos vigilan por todas partes. Aquí en el centro de la ciudad, donde quiera que vamos hay cámaras, están interconectadas, todo al famoso C5. Entonces, si tenemos tanta cuestión de tecnología, pero se incrementan mucho los delitos, porque han crecido los delitos, ¿no? El robo transeúnte, cuando entramos a robos, el robo transeúnte, el robo a comercio, robo de vehículos, pues hay muchos tipos de robo, ¿no? Claro. Y esto también, abogada, hagamos como un ensayo, ¿no? ¿Cuántos tipos de delitos existen? Y vamos a enumerando, ¿no?
Si existe el delito de despojo, ¿qué otro más existe? Así va el robo de frutos. Va a ser así como una enciclopedia cortita sin definirlo, ahorita en el tiempo que nos queda, como cuántos delitos usted conoce, así que están plasmados en el Código Penal. Híjole, pues es que hay una gran cantidad de delitos. De hecho, por ejemplo, tan solo hablar del puro robo también nos implica las fracciones, porque no es lo mismo robar algo que cueste menos de 1,000 pesos a algo que supere 2,000 a los 10,000. O sea, es una sanción incluso diferente. Es lo que iba a decirle, porque de acuerdo al monto es la pena Así que te es. dan, y de acuerdo a la acción que hagas dentro del robo. Sí, si si el robo fue con violencia, si más fue penalidad. en un lugar cerrado, si hubo varias personas que llevaban, a lo mejor que eran varias personas que conocían el lugar de forma previa, que hablamos de, por ejemplo, que cuando son empleados, que ya conocen a qué hora apagan las luces, las cámaras, o a qué hora ya está libre el lugar como para entrar a robar, o a dónde guardan las llaves. Porque también aquí, con las últimas reformas que se dan, del artículo 19 constitucional, si no me equivoco, fracción C, ya están catalogados, por ejemplo, el robo con violencia es motivo de prisión preventiva oficiosa. El robo casa-habitación, o sea, se van penalizando más, como lo venía usted diciendo, pero ya están enmarcados, ya están las figuras. Así es. Dentro de la Constitución, para que no se viole los derechos, más bien para que se castigue el hecho delictuoso o el hecho con apariencia de delito, de acuerdo a las figuras que tienen, de los que ya son de prisión preventiva oficiosa, y si no, pues es prisión preventiva justificada, que te la aplica el Ministerio Público. El mundo va cambiando conforme, ¿no? Pero también tenemos los robos famélicos, ¿no? Los robos de hambre. Imagínense un X que se haya robado una caguama del Oxxo, ¿no? No, ese es por vicioso. No, pero se les llama famélicos porque son de poca monta. Uh-huh. Entonces, ¿cuántos? Ahora, el robo por hambre también, ese no puede ser castigado porque fue exclusivamente para comer. Pero también es castigado si tú llegas a un restaurante, te sirven, uh-huh, y te vas corriendo. Ahí sí te penalizan. Sí. Entonces, hay muchas modalidades en cuanto al robo, pero ahora regresamos a la pregunta, ¿no? A ver, delito, por decir, existe el delito de traición a la patria, ¿no? Otro delito, el despojo, ya lo dije. Otro delito, el fraude. La usura, que es algo que hubiéramos tocado hace rato, porque fíjate que ahí la ley establece el porcentaje que debe uno o que podría uno como tope de pagar en dado caso por los intereses moratorios. Si esto excede del porcentaje permitido por ley, entonces ya la persona que nos está cobrando intereses superiores, entonces ya está cometiendo el delito de la usura. Entonces ahí son temas bien importantes que debemos de nosotros tener en cuenta para poder identificar si estamos siendo víctimas de un delito, porque entonces si estás frente a un usurero, pues fíjense que ahí mucha gente se dedica precisamente a esto, te prestan 10,000, te cobran intereses moratorios altísimos y posteriormente pues resulta que llega un momento a donde tú dejas de pagar, o sea, la persona alguna incurre en mora y pues entonces el monto de los intereses moratorios supera el monto de la deuda y se sigue el tiempo, sigue transcurriendo hasta que pues de repente ya debes 300,000 pesos y es a donde ya te quieren hacer efectivo tu deuda y te quitan. Máximo si dejas una casa, ¿no? Ajá, y muchas veces te dicen, déjame las escrituras de tu casa, déjame alguna propiedad y pues obviamente dicen, ¿sabes qué? Tu deuda ya supera, ya equivale a lo que vale tu casa, entonces me adjudico tu casa. Y se han dado casos bastante comunes. Sí. Apenas llegó una persona al despacho de que por 17,000 pesos la dejaron que fuera creciendo la deuda y le quitaron su casa con un valor de 1,200,000. Sí, o sea, imagínense nada más el robo que cometen, ¿no?
pero en este caso el acreedor, con toda la maña del mundo y con un abogado también que no tiene ética, aplican el conocimiento jurídico para despojar. Pues un despojo es un robo a la persona que pidió un crédito por 17,000 pesos. Claro, se va a recuperar cuando demuestres toda la mala fe que hubo pero sí va a ser un problema legal bastante fuerte que se va a llevar un buen tiempo para que se definan ciertas situaciones. Y entonces, como continuamos con los robos, ¿no? Con el robo. Hablando de usura. Ese tema de usura es bien importante, de verdad. Pero también tenemos el delito de ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte. Tenemos el delito de homicidio, lesiones. Tenemos el de secuestro, trata de personas, que también lo mencionábamos hace rato. También hay un delito precisamente para que se aplica a los abogados, a los litigantes que hacen mal el ejercicio de su profesión. De abogados, patrones y litigantes. Exactamente. Fíjense que ese delito, yo normalmente a veces entre abogados, cuando estamos en presencia de casos como lo que acabas de comentar, cuando vemos que hay un mal ejercicio de la profesión, pues también tenemos la obligación de denunciar a estos litigantes, pues que se valen de sus conocimientos para perjudicar o para engañar a la gente y pues obviamente pues cometer algún tipo de delitos, victimizarlos de alguna forma. Entonces, pero eso también tiene una sanción. De hecho, igual nosotros como litigantes no podemos hoy contratarnos con una de las partes, por ejemplo, con una víctima, y el día de mañana decir, ¿sabes qué, víctima? Ya no voy a llevar tu caso, porque ahora voy a llevar al imputado. ¿Por qué? Legalmente eso está prohibido porque yo ya tengo en algún momento cuando la víctima a mí me contrata, se entiende que ya me dio toda la información suficiente y necesaria para poder hacerme cargo de una carpeta para su integración, para juicio. Conozco cuáles son sus fortalezas, conozco cuáles pruebas tiene a la mano y cuáles no. Y pues obviamente toda esta información pues es básicamente entregada con esa seguridad de que voy a ofrecer una defensa conforme a mi capacidad jurídica. Pero si esta información ahora se la pongo al servicio del imputado, pues imagínense, pues la víctima va a quedar en un total estado de indefensión porque, bueno, básicamente se queda al desnudo, al descubierto, porque pues su contraparte tiene toda la información a donde pues le pueden dar ahí un revés, una vuelta, ¿no? Entonces es muy delicado ese tema. Hay muchas personas que desconocen este tema, esta situación, y pues hay veces que no hacen nada al respecto cuando saben que o sospechan, que es muy común cuando dice la gente, es que mi abogado ya no me está dando los resultados, yo creo que ya se vendió con la contraparte. Sí, es común. Pero algunos lo ven de forma literal, porque de repente supieron que el abogado hubo una diligencia o hubo alguna situación en fiscalía, por ejemplo, y el abogado llegó pero con la contraparte y él, pues el cliente nunca se enteró. Entonces, todo ese tipo de situaciones, eso es un delito y se tiene que denunciar. Un litigante no puede estar haciendo eso. Si ya no puede llevar a su cliente al que lo contrata, que en este caso, por ejemplo, que sea la víctima, entonces pues ya no debería de participar en este tipo de juicios. Igual, entonces ahí tenemos otro tipo de delito. Miren, usurpación de funciones también. La usurpación de funciones también se da. Miren, ¿cuáles son los delitos que hace un rato hablamos sobre la prisión preventiva? Uh-huh. Y tenemos una serie de delitos que ameritan la prisión preventiva. Estos son el abuso o violencia sexual contra menores. Amerita prisión preventiva. De la delincuencia organizada. El homicidio doloso. Porque recuerden que homicidio doloso existe también el homicidio culposo. Entonces, pero aquí el homicidio doloso es aquel con la intención de matar a alguien, amerita prisión preventiva. El culposo
puede ser aquel que hubo un accidente y falleció alguien, entonces ese no amerita prisión preventiva. El feminicidio, la violación, el robo a casa habitación, que hace rato lo comentábamos, el uso de programas sociales con fines electorales, la corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito. Eso ya le toca a los Oya y todos los demás, ¿no? Pero ya hicieron su criterio de oportunidad y están fuera. Miren cómo lo dije, fuera. Están fuera. El ejercicio abusivo de funciones, el robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, los delitos en materia de hidrocarburos, el famoso huachicoleo, los petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas, esto me recuerda a los 43, y desaparición cometida por particulares, o sea, también si un particular desaparece a alguien, pues tiene que, no alcanza la libertad y alcanza la prisión preventiva. Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos. Aquí también hay que definir bien qué son los explosivos, de qué capacidad, ¿no? Porque si fuera un cuetón, es un explosivo. Igual es cosa de ponerlos a analizar, que en un momento dado tenemos que ver. Bueno, delitos en materia de armas de fuego. Sí, pues si cargas un arma es un delito que ya no alcanza fianza, ¿no? Ándale. Y explosivos de uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea. Así como delitos graves que determinen la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud. Esos son los delitos que no alcanzan fianza, y hoy estaba viendo que hoy vi en el periódico que vienen las nuevas reformas y van a catalogar como delito grave ya también, son delitos graves estos, el delito de despojo. El delito de despojo se da cuando una persona se mete o se apropia de un bien inmueble, en este caso, y despoja de la propiedad al dueño. Y eso nos damos cuenta mucho que se está dando en los Infonavits, que mucha gente, o Infonavits o en zonas, ¿cómo se llaman? Zonas habitacionales, donde la persona adquirió un préstamo, para adquirir una casa, la adquiere, pero pasa el tiempo y siente que ya no puede pagarla y la abandona. Llegan otros, se meten los paracaidistas, famosos paracaidistas, que vienen cometiendo el delito de despojo. Pues ya en estos días se va a aprobar la ley en contra, más bien se va a catalogar y a tipificar como delito grave el delito de despojo. Aquí se les decimos a todos aquellos paracaidistas que ojo, mucho ojo, que mejor regularicen su situación, que abandonen esas casas, y porque si no viene la ley aplicándose, y es necesario porque aquí en Puebla creo que son 400,000 casas abandonadas, y entonces por lo tanto estaríamos hablando de 400,000 personas que se han metido a las casas. Pero con todo lo que conlleva, o sea, son prácticas muy insanas socialmente, porque muchos de estos terrenos que se han tomado por parte de estos paracaidistas, independientemente de la organización o movimiento al que pertenezcan, no es el tema hablar de esos grupos, pero sí el tema es muy, o sea, que duele mucho socialmente, porque hay terrenos que no precisamente están dispuestos o no son viables para un asentamiento humano. Efectivamente. Por ejemplo, los terrenos que en algún momento son rellenados y que no cumplen con la capacidad para estar firmes. ¿Por qué? Porque se pueden... a un lado de las barrancas, ¿no? Exacto, son esos terrenitos que van quedando, que son rellenados, que puede haber un acomodamiento de tierra incluso, o que han sido rellenos sanitarios y que después los llegan a tapar y pues dicen, pues ya quedó un terreno libre, no tiene dueño, pues vámonos, nos metemos, ahí ponemos nuestras casitas, y pues obviamente que implica cooperar, implica estar cuidando la propiedad, que no te vayan a quitar, porque obviamente por parte de gobierno sí existe una responsabilidad. Lo que hemos visto cuando hay, por ejemplo, mucha lluvia o hay algún temblor o hay algún desastre natural, porque pues la naturaleza, no podemos nosotros llegar y decir, esta barranca la tapamos y ahí construimos nuestras casas.
Además, la naturaleza siempre vuelve a sus lugares de origen. Exactamente, no podemos ir contra la naturaleza tiene esos lugares, debemos de respetarlos y pues el hecho de que nosotros quieramos instalar ahí nuestra casa, pues va a generar que en algún momento haya un deslave o haya un hundimiento o una inundación y pues obviamente pues estamos ahí hablando de una catástrofe que no podemos evitar ni nosotros ni el gobierno. Esto nos lleva a algo que en estos momentos está haciendo el gobierno de Barbosa en la regularización de los terrenos. Nos lleva a algo muy, no curioso, sino muy sistemático a través de la historia de los pueblos en este caso. Mucha gente que se ha metido a invadir, o sea, claro, a invadir y ven el momento de poder regularizar y el gobierno va a aceptar una regularización pidiéndole, a ver, consígueme una constancia de tal parte, las consiguen, entonces es una regularización de terrenos irregulares, porque esto si el Estado realmente cumpliera con la regularización de los terrenos, habría terrenos que no tienen por qué regularizarlos, ¿no? Así es. Lo que tú estabas hablando, esos que están a un lado de la barranca, y dicen, bueno, es que yo aquí hice mi casa, o también el otro, ¿no? Pues yo aquí ya llevo 15 años, ya, pues ya tengo derecho, ¿no? Pero realmente si rascáramos un poco a la cuestión de los terrenos que se van a regularizar, ¿qué cosas no nos encontraríamos, no? Yo creo que sí hay muchos temas a donde no debería, o sea, cuando yo hablo de que no deberían regularizarse, no significa que a mí me gustaría ver que a la gente la sacaran y las dejaran pues sin techo. Yo siento que debería de haber un programa a donde puedan reinstalar o buscar una forma de darles un techo, una vivienda adecuada a la gente que no tiene la capacidad económica de hacerlo, porque hay mucha gente que, fíjate, no tienen a veces trabajo. No, y eso nos lleva a otra cosa muy curiosa. Acabas de decir algo, regularizar, ¿no? Pero realmente todo terreno, casa o lugar donde habitarlo debe de contar con ¿cuáles servicios? Sí, claro, agua, luz, drenaje, luz, que son los básicos. Pero aquí, si nosotros nos vamos a cualquier parte que digan un poquito alejado, no cuenta con los servicios. Es que fíjate que hemos estado en presencia de muchos temas muy similares. Hay zonas a donde incluso son zonas protegidas por el INAH. Entonces, esas zonas son propiedad de la nación. No debemos de construir en esas zonas. ¿Por qué? Porque hacerlo, en primera vas a construir sobre un terreno que posiblemente abajo tenga ya sea cuevas, pueda tener pirámides, restos arqueológicos, etcétera. Puede tener un sinfín de cosas. O puede ser que incluso por ahí pasaba antiguamente algún río o hay alguna cuenca, no lo sabemos. El punto que son zonas protegidas que no deberíamos nosotros quedarnos ahí asentados, no deberíamos de construir nuestras viviendas, porque de lo contrario nos estamos poniendo en una situación de alto riesgo. Y pues asumir el costo de ese riesgo pues implica incluso no solamente nuestra vida, nuestra salud, a nuestro patrimonio. Hay muchas personas que dicen, es que yo no tengo otra opción, tengo que, pues si ya me están aquí regalando un pedazo, un territorio, un espacio de terreno, pues ahí voy a hacer mi casita, aunque sea pues de palitos o hacer una construcción de lámina, por ejemplo. Pues sí, pero esa construcción, si está en un lugar inadecuado, pues también se va a venir abajo, se va a perder, te vas a poner en riesgo. Y la otra, si hay un vestigio cultural, entonces vamos a encontrarnos que estamos también dañando lo que es nuestra propia cultura, porque imagínense estar ahí haciéndole hoyos a la pirámide, y tal vez era una cuestión que como humanidad que necesitamos en algún momento que incluso el INAH presente un proyecto para su rescate si es que es viable, pero no precisamente llegar y asentarnos, o sea, no decir
ahora quiero regularizar y ahora méteme los servicios. ¿Cómo vas a meter servicios a una zona protegida por el INAH? ¿Cómo regularizas esa situación? ¿Me estás hablando de Maluca, del sur de Maluca? Toda esa zona, sí, efectivamente. Es que es un problema que tenemos en el estado de Puebla y es un problema muy grande y muy general, a donde pues esas colonias precisamente que están a toda la red alrededor, y no es una zona pequeña, es una zona muy grande. Yo escuchaba a un hombre que tiene, nos hablaba de que hay periodistas internacionales que han hecho una valoración de toda la información que a veces como poblanos no tenemos, pero hay unas personas que se han escrito sobre el tema y que hablan de que hay montones de vestigios prehispánicos en todo lo que es esta zona poblana que siguen enterrados y que pues obviamente con incluso las obras que se han estado haciendo por parte de esta administración de la capital, Puebla capital, pues están permitiendo o están dando licencia para construir lo que son plazas comerciales, y pues esto está generando un deterioro en dichas zonas y pues puede incluso haber un deslave mayor, y como ya todo está lleno de casas, pues imagínense el desastre que pudiera llegar a ocurrir en esas zonas. Entonces, el tema de regularización o el tema que nosotros encontramos como abogados es que si es una zona que está en una zona que es zona federal, pues esas zonas federales son precisamente pues para resguardar a la ciudadanía. No podemos tener asentamientos humanos junto a gasolineras, por ejemplo. ¿Por qué? Porque correríamos un gran riesgo de que en algún momento llegara a tener algún problema técnico y explotara. Si todo está rodeado de escuelas, de casas, pues imagínense, o sea, vamos a tener una gran cantidad de personas heridas, lesionadas o muertos. Entonces, pues lo ideal es que no haya asentamientos humanos ni en barrancas, ni junto a los ríos, ni junto al mar, etcétera. O sea, son muchos temas. El hacerlo o el intentar ir en contra de estos, de la ley, de la propia Constitución, pues implica poner en riesgo muchísimas cosas más que nuestra vida, hasta nuestro propio patrimonio cultural humano. Señores, nos saltamos del robo hasta llegar a una cuestión de casas. Una disculpa, al otro nos centramos. Bueno, yo propongo que para la otra hablemos de un solo delito, porque hablar de varios delitos, pues la verdad es que son temas muy extensos realmente. No, sí. Por ejemplo, en el tema del robo nos faltó hablar. Miren, después les hablamos porque ya se nos acabó el tiempo. No podemos nosotros tomar y explotarle más el tiempo aquí a la cabina. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.